Buenas noches, amados amigos y hermanos. Espero que todos estén bien. En esta noche vamos a entrar de inmediato en el tema el gran fraude teológico, una vez salvo, siempre salvo. Aseguramiento eterno, justificado, siempre justificado. Hemos decidido hablar sobre este tema por causa de una gran cantidad de especulaciones y preguntas que nos hicieran en el pasado, porque como custodios de la palabra de Dios hemos sido llamados a defender y aclarar cualquier malentendido sobre la realidad de la palabra de Dios. Nos sentimos comprometidos con el pueblo de Dios y estamos listos para ir a un debate nacional, si fuera posible, para demostrar la verdad o las verdades, si fuera necesario, para que las personas no sigan confundidos y con dudas sobre el tema salvo, siempre salvo. El año pasado, mientras mi esposa y yo estábamos desayunando con una amiga nuestra que pertenece a una mega iglesia, ella nos preguntó sinceramente y de todo corazón sobre el tema. Y gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de explicarle que esta doctrina impía es un fraude gigantesco que salió desde el abismo del infierno para destruir la vida de nuestros hermanos que están en una muy buena relación con Dios y los llevan a la misma vida pervertida que estaban antes para entretenerlos fuera de la voluntad de Dios. El gran fraude teológico, una vez salvo, siempre salvo, aseguramiento eterno, justificado, siempre justificado, no es una doctrina de Dios, sino del enemigo de la justicia. Anoche escuché de un predicador callejero activo que aceptó a Cristo como su Salvador personal varios años pasados. Y se fue a escuchar a un pastor con 30 años en el ministerio que había escrito un libro sobre una vez salvo, siempre salvo. El joven que estaba viviendo una vida muy oscura antes en las drogas, en los atracos, en el robo y en muchas cosas ilícitas, le preguntó al predicador que si alguien se mata a sí mismo, si la persona se salva una vez salvo antes. La respuesta del pastor bautista de 30 años en el ministerio fue: sí, será salvo. Porque Dios sabe que si usted mató a alguien, no lo mató queriendo matarlo, o si usted se mató, no se mató queriendo matarse. Así es que eso te exentúa de castigos eternos porque usted hizo algo que no quería hacer. Bueno, pues así que sucedió que este joven fue de nuevo a la calle y gracias sea dadas al Señor que alguien ayudó al joven y ahora él es un predicador de la calle de nuevo, un predicador que sale a las calles a predicar. Me gustaría que todo el mundo sepa que mi objetivo no es faltar el respeto a nadie que está predicando el evangelio, porque estoy seguro de que muchas personas están en este error porque fueron enseñados de esta manera y nadie se ha detenido para explicar con la palabra de Dios las realidades de ese fraude teológico. Por favor, entienda que mi objetivo no es ofender a nadie de ninguna iglesia o de ninguna denominación
o de ninguna entidad o de ninguna creencia. Mi objetivo como custodio de la palabra de Dios, como watchman de la palabra de Dios y como hombre fiel a Dios, es defender la santidad y la realidad de la palabra de Dios. Por lo que les ruego que tengan algo con qué escribir, para que usted escriba todos los versos bíblicos sobre lo que vamos a tratar. Hágalo así como los cristianos de Berea, que siempre fueron a sus casas y revisaron las escrituras para ver si estaban de acuerdo a la verdad. Eran muy inteligentes. Así es que usted también es muy inteligente. Escriba todos los textos y cuando usted termine de escuchar este estudio bíblico, usted entonces comparará los textos a lo que a usted le han enseñado. Y el primer texto bíblico que vamos a tratar es Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y la palabra de Dios leen de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En primer lugar, es importante entender que Pablo aquí está hablando con cristianos nacidos de nuevo. Esos cristianos en Galacia habían sido nacidos de nuevo. Y les recuerda que ya les había dicho que si ellos estaban practicando las obras de la carne, era imposible para que ellos fueran al cielo. Escuchen bien, mis hermanos. El gran fraude teológico, una vez salvo, siempre salvo, aseguramiento eterno, justificado, siempre justificado, son fraudes teológicos para desviar los cristianos de la santidad de Cristo. Una de las preguntas que este joven predicador le hizo a este pastor de 30 años de experiencia en las enseñanzas bíblicas fue: ¿qué pasa si una persona mata a otra? ¿Y qué pasa si esa persona se quita la vida a sí mismo? Que si esa persona sería salvo. El pastor dijo que sí, que la persona iba a ser salvo si ya antes había sido salvo. Y creemos que esto es una desviación. Es una desviación teológica y muy maliciosa para guiar a este joven y al grupo que estaba en este estudio bíblico a la mentira. ¿Está escuchando, mi querida familia? ¿Están escuchando bien claro? Este es el tiempo que usted escuche esto, porque esto es debido a muerte. Porque usted tiene que levantarse también a enseñar esto a la gente y a las naciones, porque hay millones y millones de personas y de iglesias predicando que una vez salvo, usted es salvo y nunca más tiene que preocuparse por nada. Y eso es una mentira. Y quiero que ustedes sepan que la mayoría de los textos o todos los textos que estamos leyendo se explican a sí mismos. Yo no tengo que ir al griego, al hebreo y buscar y rebuscar y explicar y reexplicar.
estos textos se explican a sí mismos. Lo único que usted tiene que hacer es leerlo, porque el apóstol Pablo explicó la mayoría de ellos y usted los entiende, y aún una persona que termina de convertirse ayer los puede entender. Así es que el otro texto que quiero que usted escriba está en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Y la palabra dice así: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en el mismo, son vencidos, su postrer estado entonces viene a ser peor que el primero, porque había sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volviesen atrás, dejando el santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una vez más, Pablo le está hablando aquí a los que son ya creyentes, no incrédulos o gente impía como estas personas dicen. Pablo le está diciendo: ¿cómo ustedes, habiendo conocido la verdad, ustedes han vuelto y se han revolcado como puercos, haciendo lo mismo que ustedes hacían antes? Mire, amado hermano, amado amigo, amada hermana, si alguien le dice que usted puede volver atrás y hacer las mismas cosas que hacía y todavía se salvará, escuche, corra por su vida de inmediato de esa iglesia. No espere, porque esa persona no tiene temor de Dios y usted corre peligro. Porque cualquiera que conozca el carácter de Dios debe saber que la palabra de Dios y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Si usted quiere ver lo que le estoy diciendo, vaya a Hebreos capítulo 13, verso 8. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que Dios dijo que era pecado ayer, hoy sigue siendo pecado. Todo lo que Dios dijo antes sigue siendo lo mismo. No sea confundido o confundida por los falsos maestros y falsos pastores que están predicando lo que a ellos les viene a la mente, lo que ellos se imaginan. La palabra de Dios es bien clara y usted no tiene que confundirse. Esa doctrina es una doctrina de Satanás. Corra por su vida y por su familia, porque si no, será muy tarde para usted después. Va a ser enredado en esa malicia del enemigo. Amén. La Biblia dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Está oyendo, mi hermano, mi hermana? Nosotros ya huimos de la concupiscencia, no podemos volver a ella. Esas personas que predican esa doctrina falsa, la mayoría de veces van a leer a Juan capítulo 10, verso 28, donde Jesús dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero lea usted el contexto, o sea, el verso anterior. El verso 27 dice:
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga bien, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los que Jesús llama ovejas o sus ovejas son los que escuchan su voz y son limpios delante de él. Esos son los que Jesús se refiere como su oveja, los que son limpios y se guardan para él, de acuerdo a lo que nosotros leímos, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. O sea, nosotros tenemos lo que pertenece a la vida y a la piedad. No sea usted confundido. Para que ustedes vean otros versos en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, dice, hablando el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga bien, está hablando apóstol Pablo aquí, que de hecho es el apóstol que escribe la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, un hombre que tiene un encuentro fidedigno con Dios. Él dice, yo golpeo mi cuerpo, en otra palabra, yo cuido mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Dios, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, habiendo sido un guerrero ganador para otros, yo mismo venga ahora a ser eliminado y me pierda. Fíjense, este llamado pastor bautista, predicador por 30 años, le dijo al joven predicador de la calle que si alguien se mata, ellos todavía van al cielo. Pero el versículo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. O sea, Pablo dice, yo soy salvo, pero si yo me descuido y vuelvo a hacer lo que hacía antes, pues yo voy a ser eliminado y me voy a perder. Todo el mundo sabe que el que se suicida, el que se quita la vida, se pierde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el que se quita la vida se salvara, muchos de los más grandes santos y héroes de la Biblia se enfrentaron a depresiones a veces abrumadoras, y a veces escribieron que deseaban que ni siquiera hubieran nacido. Pero no dijeron, yo me voy a quitar la vida. No, mejor decían, preferí mejor no haber nacido. El rey David en Salmo 13, verso 2 al 4, el profeta Jeremías en Jeremías 20, 14 al 18, y Job en Job capítulo 7, verso 15 al 16, entre otros. Todos llegaron a momentos súper difíciles en sus vidas, momentos de desesperación, y Job 7, 15, 16 te puede decir eso. Sin embargo, cada uno de estos hombres fueron bendecidos por Dios y perseveraron a través de sus pruebas como un ejemplo para nosotros. Aunque hicieron frente a grandes sufrimientos e injusticias, mantuvieron su fe en Dios, mantuvieron su fe creyendo que Dios era un Dios bondadoso, y al hacerlo se sostuvieron y llegaron a la vida abundante, y Dios los honró. Pero ellos nunca dijeron, vamos a quitarnos la vida porque ya somos salvos y ya vamos a ser salvos. Usted está entendiendo, mi hermano. Yo le estoy poniendo esto con cucharita para que usted lo analice con su familia, con sus hijos. Porque usted no puede estar en un lugar donde le están diciendo que usted fue salvo, ya usted es salvo. Puede volver a la discoteca y romper la discoteca. Puede volver a la prostitución, a la fornicación, a la idolatría, a la orgía, a las drogas. Eso es una mentira dolorosa que nosotros en el nombre de Jesucristo declaramos que Dios le abre a usted la mente y usted no vuelve a ese lugar donde se está predicando
mentiras y no se está predicando la verdad. Así es que es hora de que estemos todos de acuerdo de que el gran fraude teológico, una vez salvo, siempre salvo, aseguramiento eterno o justificado, siempre justificado, es un gigantesco fraude teológico y diabólico para llevarse a las familias al infierno. Por eso le instamos a que escape por su vida y salga de esa iglesia corriendo ya mismo. No espere ni un solo minuto, porque ese lugar está atentando en contra de su salvación. Esto no es un juego, esto es una gran verdad. Escriba ahora Éxodo capítulo 32, verso 33. Y dice así: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pregunto, si el nombre no está en el libro, ¿para qué borrarlo? Aquí Dios está hablando a cristianos, no a impíos. Ya estaban escritos en el libro y Dios le dijo a Moisés: el que peca contra mí, a este voy a borrar de mi libro. Ya están en el libro. Nadie está en el libro del Señor escrito a menos que no lo acepte, como dice la palabra, que si confiesas con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, que Él levantó a Cristo de los muertos, usted será salvo. El que no confiesa que Jesús es el Señor no está en el libro. Entonces, es una mentira lo que se dice, que este texto no es refiriéndose a los que son salvos, sino a los que no son salvos. Eso es mentira. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién le está hablando? ¿A cristianos o a impíos? Está hablando de los que están ya sirviendo a Dios. Está diciendo los que vencen, los que no se vuelven atrás, los que no creen que son salvos, siempre salvos. A esos yo voy a vestir con vestidura blanca y lo voy a confesar delante de mi Padre. Lea conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nosotros decimos: bueno, ya somos salvos, siempre salvos, vamos a hacer una fiesta donde vamos a practicar todo tipo de cosas. Oh, ya soy salvo. Yo puedo volver y agarrar mi droga y meterla en mi cuerpo. Oh, yo soy salvo, yo puedo volver al cigarrillo, a la nicotina. Oh, ya yo soy salvo, puedo tener 2 mujeres y un amante. Ya yo soy salvo, puedo hacer y deshacer. ¿Sabe lo que pasa? Que me voy a perder y voy a arder en el infierno. Escape por su vida. Dios lo libre de esta mentira que se está predicando. Ahora busque a Ezequiel capítulo 18, verso 24. Le voy a dar muchos versos para que usted sea bien alimentado. No se desespere. Escuche con paciencia, porque esto es un mensaje que no voy a volver a predicar, sino que usted va a verlo por internet y es necesario que usted tome tiempo para él. Por esa causa es que muchas veces somos confundidos, porque le damos 8 horas a la televisión y le damos 10 minutos a la palabra. Le damos a los deportes 40 horas y le damos a la palabra de Dios 2 minutos. Y cuando nos hablan un ratito ya estamos, ¿por qué no terminan? Porque no es así. Usted agárrese de la palabra, que lo único que le va a garantizar ver a Dios es la palabra de Dios.
Es la palabra escrita que Dios dejó para que usted no tropiece ni escuche a doctrinas de demonios. Capítulo 18, verso 24. Y dice así la palabra de Dios: pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad e hiciere conforme todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo no vendrá en memoria por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá. El gran fraude teológico, una vez salvo, siempre salvo, es una doctrina diabólica. Corra por su vida y por su familia antes de que sea demasiado tarde. Primera de Timoteo, escríbalo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escape por su vida y por su familia. Esa doctrina es una doctrina tan demoníaca que las personas se convierten y lo que aprenden es a ir a diferentes fiestas y a diferentes lugares a beber y a tomar y a hacer y a deshacer. Y no tienen temor de Dios de practicar toda clase de impureza e inmundicia, porque ya son salvos, ya no se van a perder. Le voy a decir algo. Mateo capítulo 24, verso 13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Quién? El que persevera hasta el fin. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Hebreos capítulo 3, verso 12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malo e incrédulo para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cualquiera que escucha este pecado, este fraude teológico, y lo mete en su corazón, va a terminar así, endureciendo su corazón en contra de las verdades de Dios. Es una doctrina del enemigo de la justicia. Corra por su vida y por su familia, porque si no, quizás le será muy tarde después. Por causa de esta doctrina, muchas familias se han dividido. Muchas personas se han apartado del evangelio y no pueden volver. Muchas personas hoy se encuentran confundidos. Y muchas personas que recibieron el evangelio puro y santo, que le enseñaron: ayune, ore, busque la presencia de Dios, sea lleno del Espíritu Santo. Estas personas están diciendo que han aprendido algo nuevo y algo mejor. Esto es una mentira del diablo y reprendemos esta mentira en el nombre de Jesús y declaramos que tu corazón ahora mismo está siendo convencido por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que salgas de esta malicia y de esta injusticia diabólica. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, léalo conmigo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Mire, cuando usted conoce a Dios y usted se va
y comienza a practicar todas las cosas que usted practicaba antes por causa de doctrinas falsas, lo que usted está haciendo es tomando 3 clavos gigantescos y un martillo bien grande y una cruz bien grande, y usted delante del mundo entero, usted pone a Cristo en la cruz otra vez y le crucifica las manos, le crucifica los pies, le crucifica aún la cabeza, clavándolo con el clavo, clavándolo de nuevo, diciéndole al mundo que lo que usted creyó antes fue una mentira y que ahora la fornicación, el adulterio, la pornografía, la hechicería es lo que está correcto, porque cuando usted se salvó ya no se vuelve a perder. ¿Qué están enseñando estas iglesias? ¿Qué están enseñando estos pastores? Hay algunos pastores hoy que lo que hacen es ponerle una película en la iglesia a sus miembros y después ellos comentan sobre la película. Esa miembro que antes lo que hacía era mirar películas, ahora llega a la casa y agarra a Hollywood y lo pone en la pantalla y comienza a ver todas las cosas, porque el espíritu inmundo, diabólico, de la pornografía, de las infidelidades que le enseñan en Hollywood y de los rompimientos matrimoniales que le enseñan, esos espíritus le fueron ministrados en la misma iglesia, y cuando llegan a la casa, ahora vienen todos esos espíritus y esos demonios y se les meten de nuevo. Así es que usted cuídese, cuide a su esposo, cuide a su esposa, cuide a sus niños de la pornografía que hay en la televisión, en la computadora, en el internet, en todos los medios que se está promoviendo pornografía a través de esta doctrina diabólica: salvo, siempre salvo, justificado, siempre justificado, y aseguramiento eterno. Eso es una mentira cuando la gente se aparta de Dios. Vaya a Primera de Juan capítulo 3 verso 8 y lea conmigo. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el presente los hijos de Dios se manifiestan y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Óigalo bien, dice aquí que el que practica el pecado es del diablo. Oh, pastor de la Rosa, ¿qué es lo que usted me está diciendo? ¿Me está diciendo que soy del diablo? Dios me libre. Recuérdese que no soy un pastor polémico, ni soy un pastor acusador. La palabra de Dios está diciendo, no el pastor de la Rosa, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si usted está practicando el pecado por ahí, usted es del diablo. Dígame usted, ¿a qué van a la gente a la discoteca? La gente van a la discoteca a buscar mujeres, a mirar chicas, a mirar chicos, a fumar marihuana, a beber whisky, a bailar bailes sucios, a hacer y a deshacer, y ahí se manifiesta todos los espíritus de lascivia que usted se puede imaginar. Entonces usted me va a decir a mí que salvo, siempre salvo, yo voy y bailo y me fui a mi casa. Eso va acompañado, como dice mi esposa, eso va acompañado, eso no va a ir solo. Así es que todas esas maldiciones caen sobre tus hijos, y cuando viene a ver, tú le estás entregando a tus hijos a las tinieblas y a Satanás. Cuídese y corra por su vida. Lea conmigo 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5 y dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo y corre de esta gente, agrego yo. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las mentiras, a los jueguitos, a los mensajes de chistes y a los cafecitos, pero no tendrán a Dios ni al Espíritu de Dios en lo que enseñan, porque son doctrinas de demonios. Cuídese y corra por su vida de esa malicia del diablo y comparta este video con todo su contacto para que usted sepa que sus amigos están saliendo de esta maldición. Vaya conmigo ahora a 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5. Y veamos lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6 del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, apártate, porque esas personas lo que quieren ver a su iglesia con miles y miles de personas para engrandecer y engordar sus cuentas bancarias y su bolsillo y asegurar sus salarios grandísimos todos los años, como algunos que tienen millones de miembros y están predicando que usted después que fue salvo es siempre salvo. Corra de esa gente, porque se apartaron hace mucho de la verdad. Esas son personas que son más impíos que los impíos, porque conocieron la verdad, se apartaron y hoy están enseñando lo que no es. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Vaya conmigo una vez más a Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. No hay otro evangelio. Dice aquí el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy sorprendido. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea este maldito, sea este anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Aquí el apóstol está dejando una maldición como un sello sobre lo que predican las mentiras. De repente esas personas, usted ve que los hijos se enferman, los hijos se descarrían y se vuelven infernales, que los familiares atraen cánceres y enfermedades malignas. No es por otra cosa, sino porque el apóstol dejó una maldición puesta sobre lo que enseñan el evangelio, predicando doctrinas de demonios y doctrinas que no son verdades. Así es que usted escape de esa maldición. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Léalo conmigo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. No es pecado salir de ellos, usted salga. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino
a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de las personas que se ponen en las manos de ellos, creyendo que están aprendiendo la verdad, pero ellos terminan saliendo peores que como entraron. Tenga cuidado usted de esas gentes. Corra por su vida de esa iglesia y de su familia. Corra por su vida de esa religión y de su familia, que son religiones que se ven muy santos y muy organizados y hacen todo muy correctamente. Usted no puede hablar lengua, porque si habla lengua está en pecado. Y la palabra de Dios dice que todos hablaron en lengua y fueron llenos. Y de ahí nacieron todas las iglesias del mundo, de la lengua que se habló. Pero esas iglesias te enseñan, no puedes hablar lengua. Lo único que puede hacer es aplaudir. Mentira del diablo. Sea usted lleno escuchando este mensaje del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Este es un mensaje de poder. Este es el mensaje que predicamos, que hemos aprendido de la Biblia, que usted tiene en la mano y que ellos enseñan, pero no le están enseñando toda la verdad, sino que le están enseñando mentiras muy finas, que la palabra de Dios llama lisonja, para que usted se vaya de la verdad. Esa doctrina, salvo siempre salvo, justificado siempre justificado, y eterna seguridad de salvación, no importa lo que hagas, es una doctrina que salió del vientre del infierno para llevar a los millones y billones al infierno. Pero nosotros nos paramos en los caminos antiguos y en los caminos de hoy para enseñar las verdades a millones y millones de personas, para que sean salvos y sean llenos de paz y felicidad en sus casas. Así que, mis amados hermanos, escapen por su vida en el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 21. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí Dios te está hablando y te está diciendo: no le quite al libro, no le añada, porque si tú haces estas cosas, voy a quitarte del libro de la vida. Cuando Dios quita a alguien del libro de la vida, pasa como aquel profeta que Dios le dijo: no maldiga al pueblo de Israel, y fue y maldijo al pueblo, y por eso se fue al infierno. Cuídese usted de maldecir a Israel. Israel es el pueblo de Dios, y usted no lo vaya a maldecir. Hay promesa que el que bendice a Israel será bendito. Bendiga usted a Israel. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es palabra de Dios, hermanos. No podemos vender otro evangelio diferente.
Hay muchas iglesias y muchos pastores vendiendo un evangelio muy diferente. Le dicen a la gente: tú eres salvo, tú eres siempre salvo. Haz todo lo que tú quieras. No te lleves de estos fanáticos que están predicando el evangelio con tantos versos bíblicos. Oh, tú puedes hacer todo, tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes hacer. Tú tienes el poder. Es más, tú eres un Cristo. Tú eres un cristico. Y como Cristo, tú tienes derecho a cambiar y a tergiversar la palabra. No te preocupes. Haz todo lo que tú quieres, que tú eres salvo. Eso es mentira del diablo. Aquí te dice: no te equivoques. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. Si nosotros pecamos voluntariamente creyendo que lo que estamos haciendo está bien, ya no queda más sacrificio para nuestro pecado. Ya lo que nos queda es una horrenda expectación de juicio. ¿Está oyendo mi hermano, mi hermana? ¿Está oyendo claro? ¿Le estoy hablando claro? Usted comparta este video con todos sus amigos. Comparta este mensaje con todos sus amigos, con todos sus hermanos. Y si es posible, usted baje este mensaje, póngalo en un CD y regale millones de CD de esto. Y colabore con nuestro ministerio financieramente, que podamos mandar millones de estos CDs gratuitamente a la gente. Entre a nuestra página de internet www.wccteam.org y se lo vamos a poner debajo del video. Colabore con nosotros. Vaya y mande su donación, porque esto no podemos dejarlo hasta aquí. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21, una vez más. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, sino que heredarán, lo que está diciendo, el reino de las tinieblas. Así es que, amados hermanos y amigos, amados pastores y pastoras, este fraude teológico, una vez salvo, siempre salvo, aseguramiento eterno, justificado, siempre justificado, es una doctrina del diablo, es una doctrina de Satanás. Y los que predican esta doctrina están representando a Satanás. Corra por su vida y por su familia antes de que sea demasiado tarde, porque esas personas no le podrán ayudar a usted en muchas cosas, mucho menos a su familia. Salga de esas maldiciones. Salga de esto. Si usted necesita escuchar palabra de Dios, busque nuestros videos, comuníquese con nosotros, vaya a nuestra página de internet, mande sus donaciones, porque nosotros queremos printear 1 millón de estos CDs y mandarlos a diferentes lugares del mundo para que la gente escuche estas verdades de la palabra de Dios. Le bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro que todas las enfermedades que hay en su cuerpo ahora son curados, son sanados. Declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu de ataque que le está sucediendo, todo insomnio, todos dolores del cuerpo,
el cáncer que te está atormentando, el tumor y la hernia, se van ahora en el nombre de Jesús, porque usted está bajo de la unción del poder de Dios. En el nombre de Jesús lo declaro, la declaro libre por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.